Capítulo 8. La estratagema del Hokage. Texto del capítulo. La sola palabra, control, quedó suspendida en el aire del orfanato, como una explosión en la silenciosa habitación. No era una súplica. No era una pregunta. Era un discurso sobre el estado de la nación pronunciado por un soberano de 2 años. Hiruzen Sarutobi, un hombre que había combatido contra Kage y Biju, sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Su mente, el instrumento perfeccionado tras toda una vida de mando, luchaba por procesar la información. Los ojos azules del niño lo miraban fijamente, pero no eran ventanas a un alma, eran pozos profundos e inmóviles que reflejaban su propia conmoción, sin la influencia de la emoción infantil. No dijo abuelo. No dijo hambriento. Dijo, eso. La esencia de la lucha de todo shinobi. Aquello que el 9 colas y todas las bestias con cola anteriores han intentado destruir. Dominar el yo es dominar el campo de batalla. Y el primer campo de batalla de este niño es su propio cuerpo. Años de cálculos políticos para equilibrar el miedo del pueblo con el último deseo de Minato se hicieron añicos y se recompusieron en un instante. Esto lo cambió todo. No se trataba de un arma latente ni de un recipiente corrompido. Era una mente consciente con un objetivo claramente definido y aterradoramente avanzado. Naruto observó los ojos del anciano. Vio la conmoción, la rápida reevaluación, el endurecimiento de su determinación. Bien. La variable Hokage ahora operaba con nuevos datos. Los sistemas internos de Naruto se activaron. Objetivo estratégico alcanzado. Reevaluación forzada por la autoridad de mando. Status quo alterado. Se había cansado del juego de sombras. La mirada silenciosa del observador, la fría eficiencia de la matrona. Era un juego de bajo riesgo que arrojaba resultados cada vez menores. Para avanzar en su directiva principal, honrar el sacrificio. Alcanzar la felicidad. Proteger la nave. Necesitaba manipular variables más importantes. El Hokage era la variable más importante de todas. Control, repitió Hiruzen lentamente, con la palabra como ceniza en la boca. Dejó que el silencio se prolongara, no como una prueba, sino para dominar su propia respiración. El bondadoso abuelo había desaparecido, consumido por esa sola palabra. Lo que quedaba era el shinobi. ¿Qué deseas controlar, Naruto? Una pregunta directa. Óptima. Naruto ladeó la cabeza con un gesto mecánicamente preciso. Levantó una mano pequeña y la giró para examinar su palma. Luego, la apoyó plana sobre su estómago, justo encima de la espiral oculta del sello de los 8 trigramas. El mensaje era inequívoco. Esto. Lo que había dentro. Un nudo helado se apretó en el estómago de Hiruzen. Ya veo, murmuró. Los informes, la quietud, el avanzado desarrollo, no se trataba solo de un trauma. Era una vida dedicada desde la infancia a una única y monumental tarea: dominar al 9 colas. Minato, Kushina, ¿qué hemos creado? ¿Un guardián? ¿O una fuerza de la naturaleza a la espera de un detonante? El panorama político de Konoha pasó fugazmente por su mente. La aldea, aún en reconstrucción. El consejo, dividido y receloso. El clan Uchiha, aislado en su recinto en las afueras, con su lealtad puesta en duda por todos tras el ataque del zorro. El ambiente de la aldea estaba cargado de tensiones latentes. Y allí, en aquella habitación aséptica, se desarrollaba otro tenso y silencioso enfrentamiento, uno que podría determinar el futuro de todos. Es un camino difícil, dijo Hiruzen, eligiendo cada palabra como si desactivara una bomba. Un camino de gran dolor. No tienes que recorrerlo solo. La mano de Naruto permaneció sobre su estómago. Su mirada no vaciló. Solo es un término relativo. Tengo el sistema. Tengo al zorro. Tu ayuda ha sido una puerta cerrada y un ojo vigilante. Define tus términos. El silencio absoluto del niño fue más elocuente que cualquier diatriba. Hiruzen tuvo la inconfundible y escalofriante sensación de estar siendo manipulado. Estaba acostumbrado al desafío vehemente de un Jiraiya o a la fría arrogancia de un Orochimaru. Esto era diferente. Era la presión silenciosa y paciente de una profunda corriente oceánica. Tomó una decisión. Una decisión peligrosa. El consejo protestaría enérgicamente. Danzo lo vería como una vulnerabilidad catastrófica. Pero el chico que tenía delante ya no era solo un Jinchuriki. Era una anomalía estratégica de potencial inimaginable, y en ese momento era un agente libre, desarrollándose en la oscuridad. Ese era un riesgo que Hiruzen ya no podía tolerar. El camino del control exige conocimiento, dijo Hiruzen, bajando la voz y adquiriendo un tono conspirador. Era el mismo tono que usaba con sus capitanes Anbu. Exige comprensión.
Ustedes han demostrado capacidad de aprendizaje. De adaptación. Metió la mano en su túnica. El subsistema evaluación de amenazas de Naruto parpadeó en amarillo y luego volvió a verde cuando el Hokage sacó no un arma, sino un antiguo pergamino. Era pequeño, sencillo y sellado con tinta de chakra básica. Aquí se encuentran los preliminares de la academia sobre la teoría del chakra, dijo Hiruzen, colocándolo en el suelo entre ellos, como una ofrenda. Los principios fundamentales. Cómo se genera la energía. Cómo se moldea. La naturaleza de los ejercicios de control. Hizo una pausa, clavando sus ojos oscuros en los de Naruto. Es la primera lección que aprende todo shinobi de Konoha. La aprenderás ahora. Análisis. Recurso ofrecido. Pergamino, teoría básica de los chakras. Posible trampa. No. Intención. Facilitación y evaluación. El donante busca guiar el desarrollo y medir la capacidad. Los circuitos lógicos de Naruto lo aprobaron. Este era un flujo de datos superior a su propio método de ensayo y error. Pero, continuó Hiruzen, y el ambiente se volvió denso. Esto no es un regalo sin precio. Es una prueba. Mi prueba. La estudiarás. No se la contarás a nadie. La mantendrás en secreto. Y en una semana, volveré. Me demostrarás lo que has aprendido. No con poder, añadió bruscamente, al ver que los ojos de Naruto se fijaban en su propia red de chakra, que era muy volátil. Con comprensión. Me explicarás, a tu manera, la relación entre la energía física y la espiritual. Ofrecía orientación como maestro, pero la presentaba como la misión de un comandante. Era un puente, frágil y lleno de peligros, tendido sobre el abismo que los separaba. Naruto miró del pergamino al Hokage. Una semana. 168 horas. Para descifrar un idioma escrito que podía reconocer visualmente pero que nunca había leído, comprender teoría avanzada y preparar una demostración. El sistema ya estaba generando un cronograma de estudio. Él asintió una sola vez, con firmeza. Aceptación. Hiruzen se levantó, con los huesos protestando. Se sentía como si tuviera 100 años. Una semana, Naruto. Se dio la vuelta para marcharse, con el peso de la apuesta sobre sus hombros. Al cerrarse la puerta, Naruto tomó el pergamino. El sello de chakra era sencillo. Un pulso concentrado de su voluntad, no la fuerza bruta, sino una intención precisa, lo disolvió. Desenrolló el pergamino. Los diagramas de los caminos del chakra, las explicaciones de los sellos de mano como puntos focales, las teorías sobre la transformación de la naturaleza, era como respirar oxígeno puro después de meses de aire viciado. Viejo tonto, retumbó la voz desde la jaula, no con su habitual torrente de desprecio, sino con una curiosidad baja y vibrante. Piensa ponerte una correa. ¿No ve que ya tienes el cuchillo en la mano? Está proporcionando un plano para el ama. Un plano es más valioso que 1000 ataques aleatorios. Usarás sus conocimientos para construir una jaula mejor para mí, afirmó Kurama, con un tono de diversión oscura, casi de aprecio. Lo usaré para comprender la jaula en la que ambos estamos atrapados. El primer paso para abrir cualquier puerta es saber cómo se fabricó su cerradura. El zorro guardó silencio. Su ambición, puramente pragmática, era algo que jamás había encontrado en un contenedor. No era rabia, ni miedo, ni un deseo desesperado de amistad. Una adquisición fría y decidida. Esa noche, el programa oculto tenía un libro de texto. El mundo de Naruto se disolvió en caracteres y diagramas. El sistema ayudó, relacionando términos y creando modelos interactivos del sistema de bobinas de chakra. No durmió. Aprendió. Practicó el ejercicio de control más básico descrito: llevar una sola gota de chakra a la punta de su dedo y mantenerla perfectamente estable. Con su energía volátil, era como intentar equilibrar un diamante en la punta de una espada. Falló 100 veces. En el intento número 101, una esfera brillante, azul plateada, no más grande que la cabeza de un alfiler, resplandeció allí, firme y tranquila. HN. El gruñido que surgió de la oscuridad fue lo más parecido a una aprobación que jamás recibiría. Cuando terminó la semana, Hiruzen regresó. Encontró a Naruto esperándolo, sentado en la misma posición, con el pergamino cuidadosamente sellado a su lado. El chico levantó la vista. Demuéstrenlo, dijo Hiruzen, sin preámbulos. Naruto levantó la mano. En la punta de su dedo índice apareció un punto de luz perfecto y estable. No era un destello. No era una chispa. Era una herramienta. Luego, con la otra mano, señaló el pergamino y después su propia cabeza. A continuación, realizó una serie de gestos, no sellos manuales, sino gestos ilustrativos.
Simuló la energía ascendiendo desde su estómago, física, descendiendo desde su frente, espiritual, y juntando las manos donde se unían, chakra. Después, señaló el punto brillante en su dedo y realizó un movimiento de alisado y modelado con las manos. La demostración transcurrió en absoluto silencio, pero su significado fue cristalino. Asimilé los datos. Comprendo la síntesis. La he aplicado para lograr una manifestación precisa y sostenida. Hiruzen se quedó boquiabierto. El punto de chakra era de nivel de la academia. La comprensión detrás de la pantomima era la de un chun inexperimentado. En una semana. De un niño que nunca había recibido instrucción. La apuesta había dado sus frutos de una forma que lo aterrorizaba. El chico era una máquina de aprendizaje de una eficiencia monstruosa. Bien, susurró el Hokage, con la voz cargada de asombro y temor. Muy bien. Volvió a meter la mano en su túnica. Esta vez, colocó 2 pergaminos nuevos junto al primero. Uno se titulaba Control básico del chakra. Caminar sobre los árboles. El otro era más delgado y antiguo. Introducción al sellado. Principios de contención. Tus próximas pruebas, dijo Hiruzen con voz grave. La primera, caminar. La segunda, comprender la naturaleza de tus propias barreras. 2 semanas. Se dio la vuelta para marcharse. La tutela secreta se había convertido en un pacto inquebrantable. Justo cuando su mano tocaba la puerta, una voz pequeña y clara habló a sus espaldas. Hokage. Hiruzen se quedó paralizado. La segunda palabra. Se giró. Naruto lo miraba, el pequeño rayo de luz se había apagado. En los ojos ancianos del joven rostro se reflejaba algo nuevo, no gratitud, sino el reconocimiento de una transacción mutuamente beneficiosa. Gracias, dijo el chico. Sus palabras fueron monótonas, con un tono perfecto, y tenían el peso de un contrato firmado. Sarutobi Hiruzen asintió, un escalofrío recorriéndole la espalda. Acababa de dotar de conocimiento al niño más peligroso del mundo. Solo podía rezar para que también le estuviera dando una razón, algún día, para proteger la aldea que solo le había mostrado miedo y que ahora observaba a otro clan con profunda desconfianza. No solo había apostado por el control de un Jinchuriki, sino también por la lealtad de un alma. El juego había cambiado irrevocablemente. Capítulo 9. Los principios de los muros. Texto del capítulo. Los 2 pergaminos eran más que lecciones. Eran declaraciones de intenciones. El primero, control básico del chakra. Caminar sobre los árboles, era una promesa de libertad. El segundo, introducción al sellado. Principios de contención, era la llave de su prisión. Naruto los colocó uno al lado del otro sobre su manta. El sistema ya estaba analizando los textos incluso antes de que rompiera los sellos del Hokage. Actualización del módulo de formación. Fase fundamento concluida. Pasamos a la fase aplicación. Nuevos objetivos principales cargados. Objetivo 1. Dominar la adherencia a superficies verticales, caminar sobre árboles. Requisito previo para la movilidad avanzada. Objetivo 2. Teoría del sellado. Descifrar. Comprender los principios arquitectónicos del sello de 8 trigramas. El plazo era de 2 semanas. Su reloj interno, sincronizado con el sistema, comenzó la cuenta atrás. Empezó con el pergamino para caminar sobre los árboles. El principio era simple, emanar una capa constante y adhesiva de chakra desde los pies. Para un shinobi normal, el desafío radicaba en la producción y la constancia. Para Naruto, era una pesadilla táctica. Su chakra no era un flujo constante, era un geyser sellado por un sello frágil, impregnado de una energía volátil y odiosa que se resistía a la sutileza. Su primer intento, en plena noche, fue catastrófico. Concentrando la planta del pie, canalizó chakra. Un estallido azul, salpicado de furiosas chispas rojas, surgió. No se adhirió. Detonó, creando un cráter carbonizado del tamaño de un pie en el suelo de madera de su habitación con un golpe sordo que resonó como un trueno en el silencio. Fallo. Salida de chakra volátil. Control insuficiente para una manipulación precisa. Sugerencia. Utilizar análisis de arquitectura de sellos para modular el flujo desde la fuente. Desde la jaula, una oleada de satisfacción complaciente lo invadió. Bruto. Usas el cincel de un escultor como si fuera un garrote. El árbol se convertiría en leña antes de que dieras un solo paso. El principio es sólido, pensó Naruto, analizando la marca humeante. La ejecución es defectuosa. La variable es la interferencia del chakra del zorro. Solución. Aislar una corriente más pura o tener en cuenta la interferencia en la fórmula de salida. Se volvió hacia el pergamino de sellado.
Este texto era más denso, más antiguo. Hablaba de símbolos como focos de voluntad, de tinta y sangre como conductoras de intenciones, de barreras no solo como muros, sino como conceptos estructurados. Un sello de contención no era solo un candado, era una ley escrita en chakra que decía, nada traspasará este límite. Al contrastar estos principios con el brillante esquema tridimensional de su propio sello, proporcionado por el sistema, comenzó a verlo no como un tatuaje, sino como un documento vivo. Las líneas sinuosas eran cláusulas. La espiral central era el axioma fundamental. La entidad conocida como Kurama, Yan, está contenida dentro de la entidad conocida como Naruto Uzumaki. El chakra puede permear a un ritmo definido. La voluntad del contenedor es primordial. Su voluntad era primordial. El sello respondía a su estado emocional, a la presión de su chakra. Era una barrera simbiótica. Para dominarlo, no necesitaba romperlo, necesitaba comprender su parte del contrato. Esta revelación replanteó el problema de caminar sobre los árboles. Ya no se trataba de expulsar su chakra desordenado, sino de dar una orden clara y autoritaria al sello y a su propio sistema energético. Proporciona un flujo constante y adhesivo de energía a las plantas de los pies. Tenía que convertirse en el administrador indiscutible de su propia red de energía. Durante 3 días, no intentó caminar. Se sentó, meditando entre los pergaminos. Visualizaba un hilo de chakra que salía de su núcleo y, en lugar de dejar que se desbordara, utilizó los principios de sellado para definir su propósito antes incluso de que llegara a sus pies. Imaginó una fórmula de sellado mental para la adhesión: estable, constante, adhesivo. 1/10 parte de la producción total. La cuarta noche, lo intentó de nuevo. Apoyando el pie descalzo contra la pared, inició la secuencia. Una capa de chakra azul plateado brillante, resultado de su catálisis emocional forzada, cubrió su piel. Parpadeó salvajemente, con chispas rojas a punto de estallar. No luchó contra ellas. Hizo cumplir la ley que él mismo había escrito. Estable. Constante. Adhesiva. Las chispas rojas chisporrotearon y fueron absorbidas por el azul, fortaleciéndolo en lugar de desestabilizarlo. Su pie se quedó atascado. Levantó el otro pie. Lo colocó más arriba. Se quedó atascado, estaba de lado contra la pared. El silencio del zorro fue profundo. No era de aprobación. Era de asombro. Naruto dio un paso hacia arriba. Luego otro. El control de chakra requerido era inmenso, un esfuerzo constante y agotador de voluntad. Llegó al techo, con el cuerpo paralelo al suelo. Mantuvo la posición durante 10 segundos. 20. 1 minuto. El esfuerzo era mental, una migraña se intensificaba tras sus ojos, pero sus pies se mantuvieron firmes. Objetivo 1. Progreso del 40%. Adherencia vertical alcanzada. La resistencia y la duración requieren mejorar. Habilidad desbloqueada. Adherencia a los chakras. Básica. Sintetizada a partir de la teoría del sellado y el ejercicio de control. Descendió. En el instante en que sus pies tocaron el suelo, una oleada de náuseas y agotamiento lo invadió. Se tambaleó, pero no cayó. El precio fue alto, pero el avance fue fundamental. No solo había aprendido una técnica, había desarrollado una metodología. Podía aplicar la lógica del sellado al control del chakra. Esto lo cambió todo. Pasó la semana siguiente en un estado de experimentación aturdida. Intentó aplicar un principio de contención a sus propios sentidos, silenciando los sonidos lejanos del orfanato para profundizar su concentración. Intentó escribir una sencilla fórmula de luminiscencia en una piedrecita con su chakra, haciéndola brillar. Funcionó durante 3 segundos antes de que la energía volátil sobrecargara la rudimentaria construcción. El zorro lo observaba todo, y sus comentarios burlones fueron reemplazados poco a poco por un silencio atento y analítico. Ya no era una bestia furiosa contra su jaula. Era un erudito que observaba a un estudiante brillante y aterrador descifrar el universo. ¿Tratas el chakra como un lenguaje?, comunicó finalmente Kurama, con un tono no hostil, sino inquisitivo. Escribes leyes con él. Una forma peligrosa de pensar. Las leyes pueden reescribirse. Pueden ser cuestionadas. Todos los sistemas se rigen por leyes, respondió Naruto, examinando un intento fallido de enfriar su vaso de agua con chakra. Leyes físicas. Leyes sociales. Las leyes del sellado. Para dominar un sistema, primero hay que comprender su legislación. El zorro no tuvo respuesta. Cuando Hiruzen regresó, exactamente 2 semanas después, Naruto estaba listo.
El Hokage entró y encontró al muchacho no en el suelo, sino sentado con las piernas cruzadas en la pared junto a la ventana, a 1 metro del suelo, bañado por la luz de la mañana. No se sujetaba a nada. Estaba en reposo, como si la pared fuera una silla. La pipa de Hiruzen casi se le cae de los labios. Sin decir palabra, Naruto se puso de pie sobre la superficie vertical, bajó con calma al suelo y se acercó. Luego alzó un dedo. Sobre él, no dibujó un pequeño punto de luz, sino una figura tridimensional compleja y diminuta. Un modelo giratorio y simplificado del sello de los 8 trigramas, plasmado en chakra plateado estable. Era una obra visual. Señaló el pergamino desellado, luego la figura resplandeciente y, finalmente, su propio estómago. El mensaje. He estudiado los principios. Los he aplicado para comprender mi propia realidad. Hiruzen se dejó caer lentamente en el único taburete de la habitación, sintiendo como el mundo se tambaleaba. Caminar sobre los árboles era un logro que los genin más talentosos conseguían en meses. Este niño lo había logrado en 2 semanas, mientras descifraba simultáneamente la teoría básica del sellado hasta el punto de la representación holográfica. La velocidad no era solo prodigiosa, era imposible. Los muros, murmuró Hiruzen, observando al muchacho que los dominaba, tanto literal como metafóricamente. No los ves como barreras, sino como estructuras que deben ser analizadas. Naruto asintió. Hizo un nuevo gesto. Imitó el movimiento de caminar como un árbol, luego cerró el puño. Después, señaló al Hokage e hizo un movimiento de caminar con 2 dedos. Una pregunta. Me diste esta habilidad. Esta herramienta. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la misión? Hiruzen comprendió. El chico pedía una función. Una aplicación más allá de la prueba. No veía un regalo, sino un equipo reglamentario. El corazón del Hokage se oprimió con un dolor complejo. Esta era la mente shinobi perfecta, adaptable, implacable, lógica. Y se desarrollaba en total aislamiento, viendo las relaciones como meros intercambios transaccionales de datos y utilidad. El propósito, dijo Hiruzen, eligiendo una verdad que también era una prueba, es asegurar que nunca más vuelvas a quedar atrapado. Ni por una habitación. Ni por un enemigo. Ni por el mismísimo poder que reside en tu interior. El propósito es darte un camino que recorrer donde no existe ninguno. Observó cómo Naruto asimilaba la información. Los ojos del chico se dirigieron a la interfaz del sistema, visible solo para él, como si comparara las palabras del Hokage con sus directivas primarias. Tras un instante, asintió de nuevo. La respuesta era satisfactoria. Coincidía con la programación principal. Hay otro muro, dijo Hiruzen en voz baja, mientras la realidad política lo abrumaba. Uno que no ves. El pueblo está inquieto. Si se supiera de tu progreso, sembraría el miedo. Debes ser discreto. Tu libertad depende de su ignorancia. ¿Lo entiendes? Naruto lo miró. Recordó la frialdad de la matrona, las miradas esquivas de los aldeanos que había visto en sus escasas salidas. Pensó en el observador, siempre presente. Lo comprendió perfectamente. Era un proyecto secreto, un arma clasificada. El secreto era un requisito para su supervivencia. Se llevó la mano al estómago, donde estaba el sello, y con la otra se tapó la boca. Un voto de silencio. Bien, dijo Hiruzen, poniéndose de pie. Sacó un último pergamino. Este no tenía etiqueta. Esto no es una prueba. Es una herramienta. Para la mente. Ejercicios básicos de retención de memoria y concentración cognitiva. Para ayudarte a gestionar la información. Era una introducción a la disciplina mental, un suave empujón para dominar el torrente de sus propios pensamientos. Al abandonar el orfanato de Konoha, la carga se hizo más pesada que nunca. Acababa de acelerar el desarrollo de un ser que apenas comprendía. Pensó en la tensión latente con los Uchiha, en los susurros paranoicos de Danzo sobre cómo solucionar el problema de los Jinchuriki, en la frágil paz de la aldea. En su mente, vio a Naruto caminando tranquilamente por la muralla, un soberano en un pequeño reino de uno solo. El chico estaba aprendiendo a dominar cada muro que encontraba. Sarutobi Hiruzen solo podía esperar que, cuando Naruto finalmente mirara más allá de los muros de su propia existencia, siguiera viendo a Konoha como algo que mereciera ser protegido, y no simplemente como la siguiente y mayor barrera que analizar,